Bienvenidos a este vídeo, donde exploraremos un tema muy importante, 8 tipos de personas a las que, a toda costa, no debemos ayudar. Algunos de ellos, seguro, te sorprenderán, y quiero que prestes mucha atención a lo que vamos a compartir, porque esta lección podría cambiar la forma en la que ves tus relaciones. Pero antes de profundizar, déjame contarte una historia budista que te ayudará a entender la esencia de lo que vamos a hablar. Hace muchos años, en una pequeña aldea japonesa, vivía un agricultor llamado Hiroshi, famoso en su comunidad por su bondad y generosidad. Era un hombre que siempre estaba dispuesto a tender una mano a quien lo necesitara. Un día, mientras recorría su campo, encontró una serpiente atrapada en una trampa. A pesar de que las serpientes pueden ser peligrosas, Hiroshi, siguiendo las enseñanzas budistas sobre la compasión hacia todos los seres vivos, sintió pena por el sufrimiento del animal y decidió liberarlo. Con mucho cuidado, sacó a la serpiente de la trampa y, pensando en el bienestar de su nuevo amigo, lo llevó a su casa. Lo alimentó, lo cuidó y le ofreció un lugar seguro para que se recuperara. Sin embargo, una vez que la serpiente se sintió mejor, y contra todo pronóstico, mordió a Hiroshi y escapó. Hiroshi, herido y sorprendido, se quedó allí, reflexionando sobre lo sucedido. En ese momento, recordó las sabias palabras del Buda: la naturaleza de todos los seres es tal como es. No se puede cambiar, solo se puede comprender. Hiroshi comprendió que, a pesar de la bondad con la que había actuado, la naturaleza de la serpiente era ser peligrosa, mordería sin importar cuánto amor o ayuda se le brindara. Esta historia, aunque dolorosa, tiene una lección profunda. A veces, las personas, al igual que la serpiente, no cambian su naturaleza, independientemente de cuánto intentemos ayudarlas. El Buda nos enseña que, así como el lirio es puro en el agua, en el corazón humano coexisten tanto el bien como el mal. Es nuestra responsabilidad discernir con sabiduría a quién debemos ofrecer nuestra energía y nuestro tiempo. Ahora, imagina que tu energía es como una batería. Algunas personas pueden recargarla y darnos energía positiva, mientras que otras, de manera casi imperceptible, la agotan, como si fueran un teléfono con 1000 aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Esta es una metáfora para esos vampiros energéticos, personas que, aunque aparentemente nos necesitan, terminan drenando nuestra vitalidad. Vamos a profundizar en esos 8 tipos de personas a las que es mejor no ofrecer nuestra ayuda, según la sabiduría budista. 1. Los envidiosos. Imagina por un momento que acabas de recibir una noticia extraordinaria: has ganado la lotería. La emoción y la euforia te invaden, tu mente corre rápidamente mientras piensas en cómo cambiará tu vida. La tentación es enorme, y en ese instante, deseas compartir esta felicidad con aquellos en quienes más confías, tus amigos, tu familia, las personas más cercanas a ti. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en las consecuencias de compartir este tipo de noticias? Según un estudio de la Universidad de Harvard, aproximadamente el 70% de los ganadores de la lotería experimentan un deterioro significativo en sus relaciones personales debido a la envidia. La razón detrás de esto radica en un fenómeno psicológico que está profundamente arraigado en el ser humano: la envidia. Este sentimiento tan destructivo surge cuando percibimos que alguien ha alcanzado algo que creemos que debería habernos pertenecido a nosotros, o cuando vemos a otros disfrutar de algo que nosotros deseamos, pero no tenemos. La envidia, entonces, se alimenta del deseo, y este deseo, como veremos, se convierte en una de las fuentes más potentes de sufrimiento. El envidioso es una persona que vive atrapada en una constante comparación con los demás.
En lugar de enfocarse en su propio bienestar y logros, su mente se ve dominada por la necesidad de medir su vida frente a la de los demás, y casi siempre llega a la conclusión de que le falta algo. Esto se convierte en una fuente inagotable de insatisfacción, ya que nunca alcanzan el nivel de satisfacción que buscan. Cuanto más se comparan con los demás, más insatisfechos se sienten. En lugar de disfrutar de lo que tienen, la atención de la persona envidiosa siempre está puesta en lo que no tiene o en lo que otros tienen. Esta mentalidad los lleva a una espiral de constante descontento y frustración. En el contexto del budismo, se enseña que la envidia es una manifestación del deseo insaciable que habita en nosotros. El deseo, según las enseñanzas budistas, es una de las causas fundamentales del sufrimiento humano. Vivimos en un estado de constante insatisfacción porque siempre queremos más, y la envidia es una de las formas más evidentes de este deseo. El Buda enseñó que el deseo no solo nos aleja de la paz interior, sino que nos sumerge en un ciclo interminable de sufrimiento. En lugar de ayudarnos a encontrar satisfacción, el deseo se convierte en un vacío que nunca se llena. Cuando compartimos nuestras victorias con personas envidiosas, en lugar de celebrar con nosotros, su respuesta a menudo está marcada por el resentimiento. El envidioso no puede experimentar alegría por nuestro bienestar porque su propia mente está nublada por el deseo de tener lo que nosotros tenemos. El compartir nuestras buenas noticias con ellos no hace más que alimentar este sentimiento negativo y lo peor de todo, puede dañar nuestras relaciones con esas personas. El Buda, en su infinita sabiduría, nos enseñó que el silencio es una respuesta muy poderosa ante muchas de las preguntas o situaciones que enfrentamos en la vida. En un mundo tan ruidoso y lleno de información, aprender a guardar silencio es un acto de sabiduría. A veces, la mejor manera de proteger nuestras energías y nuestras relaciones es no compartir todos nuestros logros, deseos y planes con los demás, especialmente con aquellos que pueden no estar dispuestos a celebrarlos junto a nosotros. El concepto de guardar silencio no se refiere únicamente a no hablar, sino a no alimentar las expectativas externas sobre nuestros logros y metas. El Buda enseñaba que la paz interior solo se alcanza cuando aprendemos a liberarnos de las expectativas ajenas y dejamos de comparar nuestra vida con la de los demás. Al mantener nuestras metas en privado, no solo estamos protegiendo nuestra propia paz, sino también evitando el resentimiento y las comparaciones innecesarias que los demás puedan tener hacia nosotros. De hecho, un estudio reciente demuestra que las personas que mantienen sus objetivos en privado tienen un 67% más de probabilidades de alcanzarlos que aquellas que comparten abiertamente sus planes con los demás. Este dato es revelador. Cuando hablamos de nuestros sueños y metas, nuestra mente experimenta una especie de satisfacción prematura, como si ya hubiésemos alcanzado esos logros. Esto, en realidad, puede disminuir nuestra motivación para trabajar en ellos. Además, compartir nuestros planes con los demás implica enfrentarnos a sus expectativas, incluidas las de aquellos que, en lugar de apoyarnos, pueden sentir celos o incluso intentar sabotear nuestro éxito de forma consciente o inconsciente. El envidioso, al escuchar nuestros logros, no solo puede sentir celos, sino que también puede comenzar a juzgarnos, a compararnos con ellos mismos. ¿Por qué él o ella tienen esto y yo no?, se preguntan. Y de este modo, aunque nuestra intención haya sido compartir algo positivo, lo que obtenemos a cambio es una carga emocional, una energía negativa que nos afecta y que puede incluso dañar la relación. El Buda enseñaba que la verdadera felicidad no se encuentra en los logros externos, sino en la capacidad de ser agradecidos y en el cultivo de una mente tranquila. Cuando compartimos nuestras victorias, no solo estamos ofreciendo una parte de nosotros mismos,
sino que también estamos permitiendo que otros se involucren en nuestra energía, para bien o para mal. Es importante ser selectivos con quien compartimos nuestras noticias, especialmente si estas noticias pueden desencadenar envidia o resentimiento en quienes nos rodean. La práctica del silencio no solo es un medio para evitar la envidia, sino una forma de proteger nuestra energía. Al no compartir abiertamente nuestros logros, evitamos que las emociones negativas de los demás interfieran en nuestra paz. En cambio, podemos centrarnos en disfrutar internamente de lo que hemos alcanzado sin la necesidad de validación externa. El Buda nos invita a vivir de manera más introspectiva, sin necesidad de que los demás reconozcan o celebren nuestros éxitos. La verdadera satisfacción viene de dentro, no de la aprobación externa. En resumen, la envidia es una emoción que, si no se maneja con cuidado, puede dañar nuestras relaciones y nuestra paz interior. El Buda nos enseñó que la sabiduría no está solo en la acción, sino en la forma en que respondemos a las circunstancias de la vida. Al mantener nuestros logros y sueños en secreto, no solo protegemos nuestra energía, sino que también evitamos que los envidiosos interfieran en nuestra felicidad. A veces, el acto más sabio es guardar silencio y centrarnos en el camino hacia nuestra realización personal, sin buscar la aprobación o el reconocimiento de los demás. Así que la próxima vez que tengas una gran noticia que compartir, reflexiona cuidadosamente sobre quién es el destinatario adecuado. El silencio, a veces, es la respuesta más sabia que podemos ofrecer. 2. Los manipuladores. En nuestras vidas, todos hemos encontrado a alguien que, aunque parece necesitar nuestra ayuda, en realidad está buscando algo mucho más profundo: controlar nuestra energía, nuestros recursos o nuestra atención. Este tipo de personas son lo que se conocen como manipuladores. Las personas manipuladoras son expertas en crear la ilusión de que necesitan ayuda, pero su verdadero objetivo es obtener algo de nosotros sin ofrecer ninguna forma de reciprocidad genuina. A través de su comportamiento astuto, logran hacernos sentir responsables de su bienestar, y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera somos conscientes de cómo nos están utilizando. El budismo nos enseña que debemos ser vigilantes y conscientes para evitar caer en las trampas del apego y la codicia, dos de las emociones que los manipuladores aprovechan para ganar control sobre nosotros. El apego nos lleva a sentirnos emocionalmente atados a los demás, como si nuestra felicidad dependiera de que los demás estén bien. Este tipo de apego puede ser explotado por un manipulador, quien se presenta como una víctima necesitada, esperando que acudamos en su ayuda una y otra vez. A medida que seguimos ayudando, en lugar de lograr un cambio positivo en la vida de esa persona, solo estamos alimentando su dependencia de nosotros, lo que refuerza aún más su comportamiento manipulador. Uno de los aspectos más engañosos de un manipulador es la forma en que se presenta, siempre en una posición de necesidad. Se muestran vulnerables, débiles o desamparados, y nos hacen creer que si no intervenimos, las consecuencias serán graves para ellos. Por ejemplo, un manipulador puede pedir ayuda con frecuencia, ya sea económica, emocional o incluso social, pero jamás muestra ninguna intención real de cambiar su situación o de mejorar. El manipulador utiliza la técnica de la víctima, esperando que nosotros, en nuestro deseo de ser compasivos y generosos, respondamos rápidamente a sus demandas. En realidad, lo que buscan no es una verdadera solución a sus problemas, sino un alivio temporal que les permita seguir repitiendo el mismo patrón destructivo. Como una persona atrapada en una rueda giratoria, el manipulador se siente cómodo en su rol de víctima, ya que le permite obtener lo que desea sin tener que enfrentar la verdadera causa de su sufrimiento, su falta de responsabilidad y su incapacidad para hacer cambios significativos en su vida. En el budismo,
Entendemos que el sufrimiento es una consecuencia natural de la ignorancia, el apego y el deseo. Las enseñanzas budistas nos muestran que la verdadera liberación no proviene de la gratificación inmediata, ni de depender de los demás para solucionarlo todo. Cada individuo debe asumir la responsabilidad de su propio sufrimiento y, a través del autocuidado, la reflexión y la transformación interior, encontrar el camino hacia la paz y la sabiduría. Si bien el budismo promueve la compasión y el apoyo hacia los demás, también enseña la importancia de actuar con sabiduría. Ayudar a una persona manipuladora puede parecer una acción de bondad y generosidad, pero a largo plazo, solo estamos alimentando su dependencia y su incapacidad para tomar responsabilidad por su propia vida. La verdadera ayuda no es simplemente dar sin fin, la verdadera compasión implica enseñar a la otra persona a ser responsable, a encontrar su propio camino y a no depender de los demás para su bienestar emocional, físico o material. Un manipulador está más interesado en perpetuar su propio sufrimiento que en encontrar una verdadera solución. Si constantemente lo ayudamos, nunca le estamos dando la oportunidad de aprender a resolver sus propios problemas. Al contrario, nuestra ayuda constante refuerza el ciclo de victimización y dependencia, convirtiéndonos en una especie de mediador, es decir, en alguien que facilita el comportamiento destructivo de otra persona. En este punto, es crucial entender lo que significa un acto verdadero de amor y compasión. Según las enseñanzas del Buda, el amor no se basa en el sacrificio interminable ni en la sobreprotección. El amor genuino es aquel que guía a la otra persona hacia la autorresponsabilidad, hacia el despertar y el crecimiento interior. En lugar de ofrecer soluciones rápidas a los manipuladores, el verdadero acto de compasión consiste en hacer preguntas que los inviten a reflexionar sobre sus propios comportamientos y a asumir la responsabilidad de sus acciones. El Buda nos enseñó que el sufrimiento no puede ser eliminado por completo si no reconocemos y enfrentamos la raíz de ese sufrimiento. Si ayudamos a un manipulador a evitar enfrentarse a sus propios problemas, estamos perpetuando su sufrimiento, no ayudando a aliviarlo. El amor y la compasión en el contexto de las enseñanzas budistas no se refieren a una ayuda desmedida que refuerza las malas conductas, sino a una orientación sabia que empuja a las personas a transformar su manera de ver el mundo y sus acciones. Para evitar caer en la trampa de los manipuladores, es esencial desarrollar discernimiento. El discernimiento nos permite identificar cuando nuestra ayuda está siendo solicitada por razones genuinas y cuando estamos ampliamente alimentando una relación disfuncional. Aquí hay algunas formas de protegernos de los manipuladores. 1. Establece límites claros. Los manipuladores se aprovechan de la falta de límites. Es importante aprender a decir no cuando sea necesario y a establecer límites saludables que protejan nuestra energía. El budismo nos enseña que los límites no son egoístas, son una forma de respetar nuestra paz interior y nuestra capacidad de ayudar a los demás de manera más efectiva. 2. Observa patrones de comportamiento. Un manipulador nunca cambia su comportamiento a pesar de recibir ayuda repetida. Si te encuentras en una situación en la que siempre eres la persona que resuelve sus problemas sin que ellos tomen responsabilidad, es momento de reflexionar sobre la dinámica de esa relación. Un manipulador rara vez reconoce sus errores, y aunque pueda prometer cambiar, sus acciones hablarán más fuerte que sus palabras. 3. Ayuda con sabiduría, no con indulgencia. La verdadera compasión es sabia. No se trata de dar siempre, sino de dar de manera que empodere a la otra persona a tomar responsabilidad por su propia vida. A veces, el acto más amoroso es no intervenir directamente, sino dejar que la persona enfrente las consecuencias de sus acciones para que pueda aprender de ellas. 4. Busca apoyo externo.
Si estás lidiando con una persona manipuladora y te resulta difícil reconocer si estás actuando de manera correcta, busca el consejo de amigos, terapeutas o incluso guías espirituales. La perspectiva externa puede ayudarte a ver la situación desde un ángulo diferente y evitar que te dejes llevar por la culpa o la presión emocional. En el camino de la vida, la compasión verdadera no se trata de dar sin discernimiento ni de permitir que otros se aprovechen de nosotros. Ayudar a un manipulador puede, en muchos casos, no ser un acto de generosidad, sino una forma de perpetuar su sufrimiento y dependencia. El budismo nos enseña que la verdadera ayuda radica en guiar a las personas hacia el autoconocimiento, la responsabilidad y la transformación interior. Al ayudar a otros, es fundamental no solo centrarnos en lo que ellos nos piden, sino en lo que realmente necesitan para crecer y sanar. A veces, el mejor regalo que podemos dar es un acto de sabiduría, que les permita enfrentar su propio sufrimiento y despertar a una vida más plena y auténtica. 3. Los que no se ayudan a sí mismos. En cada etapa de nuestras vidas, es probable que nos hayamos encontrado con personas que parecen estar atrapadas en un ciclo interminable de autocompasión y victimismo. Estas personas, a pesar de estar rodeadas de apoyo o de contar con recursos para mejorar su situación, parecen no avanzar. Piden ayuda repetidamente, pero sus acciones no reflejan el deseo real de hacer un cambio en su vida. Esta situación puede ser muy difícil, tanto para quienes buscan ayudar como para quienes se encuentran atrapados en este patrón. Es una de las dinámicas más complejas de entender y, al mismo tiempo, una de las lecciones más poderosas que el budismo nos enseña sobre la responsabilidad personal. El budismo nos enseña que el camino hacia la liberación y la paz interior es un proceso profundamente personal. Es un camino que solo puede ser recorrido por cada individuo a través de la autorreflexión, la disciplina interna y el entendimiento profundo de sí mismo. La liberación no proviene de factores externos, sino de nuestra capacidad para enfrentar nuestra propia mente, reconocer nuestras debilidades y trabajar conscientemente en transformarlas. En este sentido, el budismo nos recuerda que la verdadera ayuda no es aquella que solo resuelve las dificultades momentáneas de una persona, sino aquella que orienta a la persona a tomar las riendas de su vida y responsabilizarse de su propio bienestar. El victimismo es un comportamiento común en aquellos que no están dispuestos a cambiar, pero que buscan constantemente la validación y el apoyo de los demás. Es un estado mental en el que la persona se siente impotente ante las circunstancias, como si fuera un ser pasivo en su propia vida, esperando que otros resuelvan sus problemas. Aunque la autocompasión puede ser una forma de lidiar con el dolor emocional, cuando se convierte en un patrón constante, impide que la persona reconozca su capacidad para cambiar. En lugar de tomar acción, se queda atrapada en el rol de víctima, donde sus emociones negativas, sus dificultades y su sufrimiento se vuelven la base de su identidad. Este patrón no solo es doloroso para la persona que lo experimenta, sino que también puede ser muy desafiante para aquellos que intentan ayudarla. Como seres humanos, tendemos a empatizar con el sufrimiento de los demás y, a menudo, nos sentimos inclinados a aliviar el dolor ajeno. Sin embargo, si una persona no está dispuesta a cambiar, la ayuda externa se vuelve inútil. Los esfuerzos de apoyo y compasión no generan transformación real, y la persona continúa en el mismo ciclo de sufrimiento. El budismo nos enseña que, si bien podemos mostrar compasión hacia los demás, el verdadero cambio debe surgir del interior. No podemos hacer el trabajo de alguien más, ni podemos vivir la vida de otra persona. Si una persona no está dispuesta a hacer un esfuerzo genuino por cambiar, por mucho que tratemos de ayudar, no logrará salir del ciclo de sufrimiento.
El cambio real solo ocurre cuando la persona toma la responsabilidad de su vida y se compromete a hacer el trabajo necesario para transformar su situación. En el camino budista hacia la liberación, la disciplina interna juega un papel crucial. El Buda enseñó que el camino hacia la paz y la sabiduría no es un camino fácil. Requiere esfuerzo, autoconocimiento y la capacidad de enfrentar nuestras propias sombras. La disciplina interna es la capacidad de mirar hacia adentro, reconocer nuestras fallas y limitaciones, y trabajar en ellas con paciencia y determinación. Sin este compromiso personal con el cambio, es casi imposible lograr una transformación significativa. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida. Por ejemplo, si alguien se encuentra atrapado en un ciclo de autocompasión y victimismo, no basta con que le ofrezcamos palabras de aliento o consejos. Es importante que esa persona sea capaz de reflexionar sobre su situación, de reconocer que su bienestar depende en gran medida de sus decisiones y su actitud. La verdadera transformación se logra cuando la persona decide, por sí misma, tomar el control de su vida y empezar a hacer los cambios necesarios para mejorar. En la vida cotidiana, este principio de la responsabilidad personal es esencial. Si no estamos dispuestos a ayudarnos a nosotros mismos, si no tomamos las riendas de nuestra propia vida y nos dejamos llevar por la corriente, es probable que sigamos atrapados en patrones destructivos. La responsabilidad personal no significa que debamos enfrentarnos a todo en solitario, sino que implica la disposición de aceptar nuestras limitaciones y trabajar en ellas. Es el primer paso para superar cualquier dificultad. En el budismo, el concepto de karma está profundamente relacionado con la idea de la responsabilidad personal. Según esta enseñanza, nuestras acciones, pensamientos y decisiones tienen consecuencias. Si actuamos de manera pasiva o como víctimas, permitimos que el karma negativo nos siga atrapando en un ciclo de sufrimiento. Pero si tomamos responsabilidad por nuestra vida y nuestras acciones, tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino, de crear nuevas oportunidades y de liberarnos del sufrimiento autoimpuesto. Es importante reconocer que, aunque la compasión y el deseo de ayudar son virtudes esenciales, debemos ser conscientes de que no podemos cargar con el peso de los demás. Ofrecer apoyo a alguien que no está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario por sí mismo no solo es ineficaz, sino que también puede agotarnos emocionalmente. El budismo nos enseña que la verdadera compasión no implica sacrificarnos en exceso, sino ofrecer ayuda de manera sabia, guiando a la otra persona hacia la autodependencia. A veces, la mejor manera de ayudar a alguien que no se ayuda a sí mismo es enseñarle a ser responsable, a enfrentar sus propios desafíos y a desarrollar la disciplina necesaria para cambiar. La verdadera ayuda no es dar sin fin, sino ofrecer lo que realmente puede ayudar a esa persona a crecer, a encontrar su propio camino y a aprender de sus experiencias. El sufrimiento de aquellos que no se ayudan a sí mismos es una lección poderosa sobre la importancia de la responsabilidad personal. El budismo nos enseña que el verdadero cambio solo puede surgir cuando cada individuo decide tomar las riendas de su vida y asumir la responsabilidad de su propio bienestar. Aunque podemos ofrecer apoyo, la transformación real solo ocurre cuando una persona está dispuesta a hacer el trabajo interno necesario para liberarse del sufrimiento. No podemos cargar con el peso de los demás, pero podemos guiarlos a través del camino de la autorreflexión, la disciplina y el autoconocimiento. La liberación está dentro de cada uno de nosotros, y el primer paso hacia ella es tomar la responsabilidad de nuestras propias vidas. 4. Los negativos crónicos. En el camino de la vida, todos nos encontramos con personas cuya perspectiva está dominada por el pesimismo. Estas personas, a pesar de recibir constantemente soluciones o apoyo,
parecen incapaces de ver algo positivo en las situaciones. Siempre encuentran algo negativo que decir, como si su visión del mundo estuviera teñida por una niebla oscura de negatividad. Su enfoque constante en lo que está mal o lo que podría salir mal puede ser exasperante para quienes intentan ayudarles. Esta actitud no solo afecta la calidad de las relaciones interpersonales, sino que también impide el progreso y el crecimiento personal. En el budismo, esta dinámica tiene una explicación profunda que nos puede ayudar a comprender la raíz del comportamiento negativo y cómo debemos enfrentarlo. En el budismo, una de las enseñanzas fundamentales es que la mente es el lente a través del cual percibimos la realidad. Todo lo que experimentamos, todo lo que sentimos y pensamos, está influenciado por el estado de nuestra mente. Si nuestra mente está nublada por la negatividad, nuestra capacidad para ver la realidad de manera objetiva y serena se ve distorsionada. Un individuo que está atrapado en un patrón de pensamientos negativos no solo ve los problemas, sino que los amplifica, haciendo que se conviertan en obstáculos insuperables. De esta manera, cuando alguien tiene una perspectiva negativa crónica, no importa cuántas soluciones o alternativas le ofrezcamos. En lugar de ver las oportunidades, solo percibirá barreras. Es como tratar de poner lentes de color rosa en los ojos de alguien cuya mente está obsesionada con el color gris. No importa lo que digas o hagas, si la mentalidad de esa persona está dominada por el pesimismo, no será capaz de ver el valor de lo que se le ofrece. Su mente está tan enfocada en lo negativo que sus filtros mentales bloquean cualquier intento de cambio o transformación. El Buda enseñaba que nuestra percepción del mundo es, en gran parte, una creación de nuestra mente. Él decía que somos lo que pensamos, lo que subraya la importancia de cultivar pensamientos positivos y claros. Si la mente está contaminada por la negatividad, las oportunidades para el crecimiento y el bienestar se ven opacadas por un muro invisible. Este es un desafío tanto para la persona atrapada en la negatividad como para aquellos que intentan ayudarla. Aunque podemos ofrecer apoyo, palabras de aliento e incluso soluciones prácticas, la actitud negativa de una persona puede ser una barrera insuperable para el cambio. La negatividad crónica no solo afecta el estado emocional de quien la lleva, sino que también crea un ciclo vicioso de autosabotaje. Cada intento de cambio es recibido con desconfianza o rechazo, lo que perpetúa la creencia de que nada puede mejorar. Este patrón puede llevar a la persona a convertirse en su propio obstáculo, impidiendo que se libere de su sufrimiento. Además, esta negatividad constante puede resultar muy agotadora para quienes intentan ayudar, ya que constantemente se enfrentan a la resistencia de la persona que no está dispuesta a ver más allá de sus propios problemas. El simple acto de ofrecer soluciones puede sentirse como un esfuerzo inútil, ya que la persona se aferra a sus creencias limitantes y se resiste a ver las posibilidades que se le presentan. En este sentido, la compasión hacia los demás, según las enseñanzas budistas, no implica cargar con su negatividad ni intentar cambiar su forma de pensar a toda costa. Ayudar a alguien con una actitud negativa no significa aceptar o absorber esa energía negativa, más bien, implica ofrecerles el espacio para que puedan reflexionar sobre su perspectiva. A veces, la compasión más profunda no es la que ofrece respuestas inmediatas, sino aquella que da a la otra persona el espacio necesario para procesar su propia experiencia y encontrar sus propias soluciones. El Buda enseñaba que cada persona tiene la capacidad de despertar a su propia verdad. El despertar no es algo que pueda ser forzado ni impuesto, debe surgir de la propia reflexión y del entendimiento personal. En lugar de tratar de cambiar a alguien que está atrapado en la negatividad, a veces la mejor ayuda que podemos ofrecer es darles el espacio necesario para que lleguen a sus propias conclusiones.
A través de la reflexión interna, la persona puede empezar a cuestionar sus propios pensamientos negativos y, con el tiempo, abrirse a nuevas formas de pensar. De esta manera, la verdadera compasión no está en imponer soluciones, sino en permitir que la persona se enfrente a su propia mente. En el budismo, se entiende que las soluciones no siempre provienen del exterior, sino que nacen del interior. Si la mente está dispuesta a cambiar, el cambio será posible. Pero si la mente sigue cerrada a nuevas perspectivas, no importa cuántas veces intentes intervenir, no habrá transformación. Es fundamental también entender que nuestra propia paciencia y desapego son claves cuando lidiamos con personas que tienen una perspectiva negativa crónica. Aunque el deseo de ayudar es natural, debemos ser conscientes de que no podemos cambiar a los demás si no están dispuestos a hacerlo por sí mismos. En lugar de insistir en ofrecer soluciones, debemos aprender a aceptar que cada persona sigue su propio camino, y que su proceso de cambio puede requerir tiempo y autoexploración. El Buda enfatizó la importancia del desapego. El acto de ayudar debe basarse en la compasión, pero no debe implicar que nos absorba emocionalmente. Si nos aferramos demasiado al deseo de cambiar a otros, nos agotamos y nos sumergimos en su negatividad. En lugar de eso, debemos brindar apoyo con una actitud de desapego, entendiendo que, aunque deseamos lo mejor para la otra persona, no podemos forzar su cambio. Las personas con una perspectiva negativa crónica están atrapadas en un ciclo mental que distorsiona su visión de la realidad. El budismo nos enseña que todo lo que percibimos está influenciado por nuestra mente, y que si esa mente está dominada por la negatividad, el verdadero cambio se vuelve difícil de lograr. Aunque nuestra compasión y apoyo son valiosos, debemos reconocer que la negatividad de una persona puede ser una barrera difícil de superar. A veces, la mejor manera de ayudar es dar espacio para la reflexión, permitiendo que la persona llegue a sus propias conclusiones. La compasión más profunda no es la que impone soluciones, sino la que permite el proceso de despertar personal. 5. Los egoístas. El egotista es una de las figuras más comunes en nuestra vida cotidiana, personas que constantemente buscan la validación externa y el reconocimiento de los demás. Estas personas parecen no estar completas si no tienen la atención o el aplauso de quienes los rodean. Pueden ser exitosos, atractivos, o simplemente ser el centro de atención en cualquier conversación. Pero, en lugar de estar en paz con sí mismos, su bienestar depende de la opinión de los demás. A pesar de que la ayuda puede parecer la forma más directa de aliviar su sufrimiento, en realidad, ayudar a un egotista de la manera tradicional puede ser contraproducente. En el budismo, el ego es considerado uno de los principales causantes del sufrimiento humano. El ego es esa parte de la mente que busca la afirmación de uno mismo a través de las comparaciones con los demás, y que constantemente necesita ser alimentado con elogios, admiración o poder. El problema radica en que el ego no es la verdadera esencia de una persona, es una construcción mental, una ilusión que se forma a lo largo de la vida, basada en nuestras experiencias, logros, y la forma en que creemos que los demás nos ven. El Buda enseñó que el ego es una de las principales fuentes de sufrimiento, porque nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, la cual es ser uno con el todo, libre de deseos y apegos. En lugar de experimentar la vida desde un lugar de paz y plenitud interna, la persona dominada por el ego se ve a sí misma separada de los demás, constantemente buscando formas de afirmarse. Esto genera ansiedad, inseguridad y un constante vacío interior. Al estar tan centrados en la validación externa, el egotista se aleja de la conexión auténtica con su ser interior y con los demás. Lo paradójico del ego es que, cuanto más lo alimentamos, más insaciable se vuelve.
A medida que un egotista recibe elogios o reconocimiento, su necesidad por más atención crece exponencialmente. Es como un fuego que nunca se apaga, ya que el ego nunca se siente suficientemente satisfecho. La validación externa no calma el vacío interior, más bien, lo agranda. Por eso, en lugar de ayudar a una persona dominada por su ego, alimentando su vanidad y sus deseos, es crucial comprender que el verdadero alivio solo llegará cuando esa persona aprenda a encontrar paz dentro de sí misma, sin depender de los demás para sentirse valiosa. El Buda nos enseñó que el camino hacia la iluminación es liberarnos de todos los apegos, incluidos aquellos al ego. Este proceso implica desapegarnos de la necesidad de ser reconocidos o validados por los demás. Si constantemente buscamos aprobación externa, nos mantenemos atrapados en una ilusión, sin contacto con nuestra verdadera naturaleza. La verdadera paz solo se encuentra cuando dejamos ir esa necesidad de validación, reconociendo que nuestra valía no depende de la opinión ajena. Ayudar a un egotista no se trata solo de satisfacer sus necesidades inmediatas o de darles lo que piden. Es mucho más profundo que eso. De hecho, si les damos siempre lo que quieren, solo estamos alimentando su ego y reforzando su dependencia de la validación externa. La verdadera ayuda a una persona egocéntrica implica, en muchos casos, una intervención más profunda. No se trata de brindar constantemente atención, elogios o recursos materiales, sino de ayudarle a descubrir que la paz y el bienestar solo se encuentran en su interior. Este tipo de ayuda puede ser difícil, ya que muchas veces, un egotista no está dispuesto a escuchar o a recibir una intervención que desafíe su visión del mundo. Las personas dominadas por el ego a menudo no reconocen su apego a él, ya que su identidad está fuertemente ligada a cómo los perciben los demás. Sin embargo, el verdadero camino hacia la libertad y la paz interior solo puede ser alcanzado cuando uno se desprende de esa falsa identidad y se reconecta con su ser esencial. El desapego es una de las prácticas clave en el budismo para liberarse del ego. El Buda enseñó que el sufrimiento proviene del deseo, y el deseo más fundamental es el deseo de reafirmar nuestra identidad a través de la validación externa. Para liberarnos del sufrimiento, debemos aprender a desapegarnos de las expectativas de los demás y, en lugar de eso, centrarnos en nuestro propio ser. Esto no significa que debamos rechazar los elogios o el reconocimiento, sino que debemos ser conscientes de que nuestra valía no depende de ellos. El verdadero desapego no es indiferencia, sino una comprensión profunda de que nuestra esencia no puede ser definida por el ego. Cuando comenzamos a liberarnos de la necesidad de validación externa, experimentamos una paz interna que no depende de las circunstancias ni de la opinión de los demás. Esto es lo que el Buda se refería como nirvana, un estado de total liberación y paz interna, donde el ego ha perdido su control sobre nuestra vida. Aunque las personas egocéntricas pueden ser difíciles de tratar, el budismo nos recuerda la importancia de la compasión hacia todos los seres. En lugar de sentir frustración o ira por su actitud, podemos intentar ver su sufrimiento subyacente. Al final, el egotista es una persona que está buscando algo que le falta, una conexión genuina consigo misma y con los demás. La compasión verdadera no es solo dar lo que piden, sino también guiarlos hacia una comprensión más profunda de su propio ser y ayudarles a descubrir que la validación más importante es aquella que proviene de su interior, no de los demás. En conclusión, el egotista es una persona atrapada en la ilusión de que su valor depende de la atención y el reconocimiento externos. El ego, lejos de proporcionar satisfacción, se convierte en una fuente inagotable de sufrimiento. El verdadero camino hacia la paz y la libertad interior, según las enseñanzas budistas, es el desapego del ego y la reconexión con nuestra verdadera naturaleza.
ayudar a un egotista requiere una intervención profunda, orientada a guiarlo hacia una mayor conciencia de sí mismo, para que pueda liberarse del apego a la validación externa y encontrar paz en su interior. Solo entonces podrá experimentar una transformación genuina, alejándose del sufrimiento que el ego perpetúa. 6. Los que aprovechan las buenas intenciones. En el transcurso de nuestras vidas, nos encontramos con personas que parecen necesitadas de ayuda, pero que en realidad buscan explotar las buenas intenciones de quienes las rodean. Estas personas suelen presentarse como vulnerables, generando una sensación de empatía y compasión en quienes están dispuestos a ayudar. A primera vista, pueden parecer inofensivas, pero detrás de su aparente fragilidad se esconde una agenda egoísta: aprovecharse de la generosidad ajena para satisfacer sus propios deseos, muchas veces sin ofrecer nada a cambio. Este tipo de personas son expertas en manipular las emociones y los recursos de los demás, utilizando la bondad como un medio para alcanzar sus propios fines. Las personas que se aprovechan de las buenas intenciones suelen ser muy hábiles en crear una imagen de necesitados. Usan una máscara de humildad o desesperación para que los demás se sientan inclinados a ayudar. Esto se debe a que, en la naturaleza humana, existe un impulso profundo de ayudar a quienes están en necesidad, y estas personas lo entienden perfectamente. Son conscientes de las emociones humanas y las utilizan en su beneficio, generando un vínculo de empatía en el que sus víctimas se sienten obligadas a ayudar. El problema radica en que, por fuera, parecen ser personas que simplemente están pasando por dificultades, cuando en realidad su intención es aprovecharse de la bondad de los demás. En muchos casos, no tienen interés real en cambiar su situación, sino en explotar los recursos, el tiempo y las energías que se les brindan. Este tipo de aprovechamiento puede ser emocional, económico o incluso social, y a menudo deja a quienes han brindado su ayuda sintiéndose agotados, decepcionados o, incluso, manipulados. En el budismo, una de las enseñanzas clave es la importancia de actuar con sabiduría y discernimiento. Aunque el deseo de ayudar a los demás es algo loable y noble, el Buda enseñó que nuestras acciones deben ser guiadas por la comprensión profunda de la naturaleza de las personas y las situaciones. Actuar sin discernimiento puede llevar a la explotación de nuestras buenas intenciones, y esto, en lugar de generar bienestar, puede llevar a la frustración y el agotamiento. El discernimiento nos enseña que no todas las personas que piden ayuda lo hacen con la intención de cambiar o mejorar. En algunos casos, la ayuda que ofrecemos puede ser malinterpretada o explotada, alimentando un ciclo de dependencia que no favorece el bienestar ni el crecimiento de la persona. Ayudar sin reflexión puede perpetuar una situación en la que la persona no asuma la responsabilidad de su vida o de su cambio, sino que depende constantemente de la generosidad ajena. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es la importancia de proteger nuestra energía vital. El Buda enseñó que debemos actuar desde un lugar de equilibrio, y no permitir que nuestra generosidad sea absorbida sin retorno. Si bien la compasión y la ayuda son esenciales, el verdadero altruismo no implica sacrificio desmedido ni ofrecer más de lo que estamos dispuestos a dar sin recibir nada a cambio. El altruismo, desde una perspectiva budista, no es un acto de sacrificio sin límites, sino un acto equilibrado que busca el bienestar de todos, incluyendo al que ayuda. Cuando alguien se aprovecha de nuestras buenas intenciones, estamos dando de más sin la oportunidad de recibir algo que ayude a mantener el equilibrio de nuestras energías. La verdadera ayuda no debe ser una carga, ni debe ser vista como una herramienta para que otros sigan dependiendo de nosotros. El verdadero altruismo, según la filosofía budista, se basa en la reciprocidad y el equilibrio. Si bien la generosidad es una virtud noble,
no podemos olvidarnos de que el bienestar de uno debe ser también respetado. El acto de ayudar debe ser un intercambio de energías, donde tanto la persona que da como la persona que recibe se benefician de manera justa y equilibrada. Ayudar a los demás no significa simplemente dar sin fin, sino que debe estar basado en la comprensión de que ambas partes tienen algo que aportar y aprender en el proceso. El dar sin esperar nada a cambio es una acción que, aunque puede ser admirable en ciertos contextos, debe ser realizada con cautela. No se trata de esperar recompensas materiales, pero sí de asegurarnos de que nuestra ayuda esté siendo utilizada de manera responsable y que, en última instancia, contribuya al crecimiento de la persona a la que ayudamos. La clave para evitar caer en la trampa de aquellos que se aprovechan de nuestras buenas intenciones es cultivar la sabiduría interior. Esto implica aprender a reconocer cuando una solicitud de ayuda es genuina y cuando está siendo manipulada. El Buda enseñaba que el camino hacia la paz y la comprensión comienza con el autoconocimiento. Al fortalecer nuestra conciencia interior, seremos más capaces de discernir las intenciones de los demás y actuar con claridad. Además, el desarrollo de la sabiduría nos permite mantener la compostura frente a situaciones en las que nuestra generosidad es explotada. En lugar de ceder a la frustración o la ira, podemos actuar con firmeza, estableciendo límites claros y ofreciendo ayuda solo cuando sea verdaderamente necesario y bien recibida. Esta postura no es egoísta, sino una forma de cuidado hacia nosotros mismos y hacia los demás, protegiendo nuestras energías para que podamos ser más efectivos en nuestras acciones y generosos sin ser abusados. Las personas que se aprovechan de las buenas intenciones son un desafío común en nuestras vidas, y aprender a reconocer sus tácticas es esencial para mantener un equilibrio saludable en nuestras relaciones. El budismo nos enseña que, aunque debemos ser compasivos y dispuestos a ayudar, también necesitamos discernir cuidadosamente a quién estamos ayudando y cómo lo estamos haciendo. El verdadero altruismo no debe ser una carga ni un sacrificio desmedido, debe basarse en el equilibrio y la reciprocidad, asegurándonos de que nuestras buenas acciones sean realmente beneficiosas para todas las partes involucradas, sin ser explotadas por quienes buscan aprovecharse de nuestra bondad. 7. Los ingratos. En el recorrido de la vida, todos hemos tenido la experiencia de ayudar a alguien que, en lugar de mostrar gratitud, actúa como si no hubiera recibido nada de nosotros. A veces, la ingratitud puede ser evidente cuando, tras haber hecho un esfuerzo significativo por apoyar a una persona, no solo no agradece, sino que incluso se muestra indiferente o incluso despectiva. Esta actitud puede ser profundamente desmoralizante, especialmente cuando hemos entregado lo mejor de nosotros con la esperanza de mejorar la vida de esa persona. La ingratitud, en cualquier relación, ya sea de amistad, familia o trabajo, tiene el poder de destruir el vínculo que se ha establecido y corromper las energías que invertimos en ayudar. La ingratitud no solo es una falta de agradecimiento, sino que también puede ser una señal de falta de empatía, de desdén por el esfuerzo ajeno, y de una actitud egoísta hacia la vida. Cuando alguien no valora lo que le damos, puede dejar de ser una relación de intercambio mutuo, convirtiéndose en una relación desequilibrada donde una de las partes siempre da sin recibir nada a cambio. Con el tiempo, este desequilibrio puede generar resentimiento, frustración e incluso agotamiento emocional en quien constantemente da sin recibir reconocimiento o aprecio. Desde una perspectiva budista, la ingratitud es particularmente peligrosa porque actúa como un obstáculo para el flujo armonioso de las energías en nuestras relaciones. El Buda enseñaba que todos somos interdependientes, y que nuestras acciones tienen un impacto directo en el bienestar de los demás y de nosotros mismos. Ayudar a los demás es un acto de generosidad que, si se hace desde el corazón,
debe ser guiado por el deseo de aliviar el sufrimiento de otros sin esperar nada a cambio. Sin embargo, cuando la gratitud es ausente, no solo se socava nuestra motivación, sino que también se bloquea la energía positiva que surge de la bondad compartida. La ingratitud actúa como un veneno que corrompe la pureza de nuestras intenciones y crea una atmósfera tóxica en la relación. El Buda, en sus enseñanzas sobre el desapego, nos recuerda que la verdadera generosidad no espera nada a cambio. Cuando damos, debemos hacerlo con una mente clara y libre de expectativas. Este es el corazón de la generosidad budista. Ayudar sin la necesidad de obtener una recompensa. Sin embargo, este ideal no significa que debamos aceptar la ingratitud como una normalidad o tolerarla en nuestras vidas. La generosidad, según el Buda, debe ser liberadora tanto para el que da como para el que recibe. Y cuando el agradecimiento es ausente, es natural que nos sintamos desalentados. El desapego no solo se refiere a las posesiones materiales, sino también a la necesidad de recibir algo a cambio de nuestras acciones. Al liberarnos de la expectativa de gratitud, podemos ofrecer ayuda sin resentimiento. Sin embargo, esto no significa que debamos permitir que los ingratos se aprovechen de nuestra bondad. El desapego se convierte en una herramienta poderosa para reconocer cuando nuestra generosidad está siendo mal interpretada o explotada, sin permitir que nuestra paz interior sea alterada por la falta de gratitud. Aunque el Buda nos invita a ser generosos sin esperar nada a cambio, también enfatiza la importancia de la sabiduría en nuestras acciones. Ayudar a los demás es un acto noble, pero el discernimiento es clave para saber a quién estamos ayudando y en qué medida. A veces, el acto de ser generoso implica alejarse de aquellos que consistentemente muestran ingratitud. La sabiduría budista nos enseña que no debemos quedarnos atrapados en relaciones que nos desgastan emocionalmente, ni permitir que los ingratos corrompan nuestra capacidad de seguir siendo generosos. El desapego, nuevamente, juega un papel crucial aquí. Alejarse de una persona ingrata no significa que abandonemos la bondad o la generosidad, sino que nos protegemos de la energía negativa que puede drenarnos y que podría impedirnos seguir ayudando de manera saludable a otras personas. La generosidad no debe ser un sacrificio que nos deje vacíos, y por ello, es fundamental aprender a discernir cuando nuestra bondad está siendo verdaderamente apreciada y cuando está siendo explotada. Una parte esencial del proceso de ayudar con sabiduría es aprender a establecer límites. La generosidad no debe ser una entrega infinita a quienes no la valoran. El Buda, aunque enseñaba la importancia de dar, también aconsejaba que se actuara con discernimiento. En nuestras relaciones con los ingratos, es necesario reconocer que no todas las personas están dispuestas a recibir lo que tenemos para dar, ya sea en términos de tiempo, recursos o esfuerzo emocional. Establecer límites saludables nos permite seguir siendo generosos sin caer en el agotamiento. No se trata de ser egoísta, sino de reconocer que nuestra energía y amor tienen un valor que debe ser respetado. El dar y el recibir deben ser mutuamente beneficiosos para que ambas partes crezcan. Cuando esto no ocurre, debemos tener la claridad para dar un paso atrás y reevaluar la relación. La ingratitud puede ser una de las actitudes más destructivas en cualquier tipo de relación. No solo afecta a la persona que recibe la ayuda, sino que también corrompe nuestra capacidad de seguir siendo generosos. Aunque el Buda nos enseñó que la verdadera generosidad no debe esperar nada a cambio, la sabiduría nos indica que debemos actuar con discernimiento y reconocer cuando nuestra bondad está siendo malinterpretada o explotada. Alejarnos de personas ingratas, al contrario de ser una acción negativa, es una forma de proteger nuestra capacidad de seguir siendo generosos sin perder nuestra paz interior.
La verdadera generosidad no solo se trata de dar, sino de hacerlo con el corazón abierto, sin sacrificios innecesarios, y reconociendo el valor de lo que ofrecemos. 8. Los que nos juzgan constantemente. El juicio constante es uno de los aspectos más dolorosos y desestabilizadores que una persona puede enfrentar en sus relaciones. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas el peso de las críticas constantes, ya sea en forma de comentarios despectivos, comparaciones innecesarias o simplemente la mirada condenatoria de alguien que no entiende o no respeta nuestras decisiones. Las personas que nos juzgan constantemente no solo nos hacen sentir inseguros, sino que también crean un ambiente de tensión y malestar que dificulta nuestra capacidad para crecer y evolucionar como seres humanos. En el budismo, uno de los principios fundamentales es el reconocimiento de que todos estamos en un camino de aprendizaje y evolución. La vida, según las enseñanzas budistas, es una serie de momentos de transformación en los que debemos cultivar la sabiduría, la compasión y la paciencia. En este camino, no hay espacio para el juicio, ya que cada ser humano está en un proceso único de crecimiento que no debe ser comparado ni criticado por otros. El juicio constante no solo impide que alguien avance en su camino de evolución personal, sino que también bloquea la apertura hacia nuevas experiencias y aprendizajes. Cuando alguien nos juzga constantemente, nos sumerge en un estado de inseguridad. En lugar de sentirnos apoyados y aceptados, nos sentimos atacados y evaluados, lo que afecta nuestra autoestima y nuestra capacidad para confiar en nosotros mismos. En este entorno de juicio continuo, el miedo al error o al rechazo puede paralizarnos y evitar que tomemos las decisiones necesarias para nuestro bienestar y crecimiento. El juicio no solo limita nuestro potencial, sino que también contribuye a que nos desconectemos de nuestra verdadera naturaleza, que es la de ser seres capaces de aprender y evolucionar sin temor. No solo la persona que recibe el juicio sufre. El juicio constante también tiene un impacto negativo en la persona que lo emite. En el budismo, se cree que las acciones de los demás son un reflejo de su propio estado interno. Aquellos que constantemente critican y juzgan a los demás están, en muchos casos, proyectando su propia insatisfacción o inseguridad. El juicio se convierte en una forma de ataque hacia los demás, pero también hacia uno mismo, ya que la mente que está acostumbrada a juzgar se mantiene atrapada en patrones negativos y destructivos. Las personas que juzgan de manera constante no solo están alejando a los demás, sino que también están alimentando una mentalidad de separabilidad y negatividad dentro de sí mismas. En lugar de cultivar la comprensión, la empatía y la aceptación, perpetúan una visión del mundo llena de críticas y comparaciones. Esta visión, a su vez, impide que estas personas encuentren paz interna, ya que están constantemente involucradas en un ciclo de evaluación y descalificación. La sabiduría budista enseña que, para liberarnos del sufrimiento, debemos ser capaces de reconocer las fuentes de ese sufrimiento y, a partir de allí, actuar con conciencia. En este caso, liberarnos de personas que nos juzgan constantemente es un acto de autocuidado y compasión hacia uno mismo. Aunque es natural sentir empatía por aquellos que emiten juicio, también es importante reconocer que nuestras relaciones deben basarse en el respeto mutuo y en la aceptación incondicional. Rodearnos de personas que constantemente nos critican o nos hacen sentir inadecuados solo alimenta la negatividad y obstaculiza nuestro bienestar. Alejarnos de aquellos que nos juzgan no es una actitud de rencor, sino de sabiduría. Al distanciarnos de estas personas, estamos protegiendo nuestra energía y permitiendo que nuestra mente se libere de la carga de la crítica constante. En lugar de cargar con las expectativas ajenas, podemos enfocarnos en nuestro propio camino, en nuestras propias decisiones y en nuestra evolución. Esta liberación nos da espacio para ser nosotros mismos,
para cometer errores, aprender de ellos y lo más importante, para vivir sin el temor constante a ser juzgados. Aunque el juicio constante es destructivo, también es importante recordar que, desde una perspectiva budista, todas las personas actúan según su nivel de comprensión y conciencia. Por lo tanto, el acto de liberarnos del juicio de los demás no significa que debamos responder con ira o rechazo. En el budismo, se nos enseña que la compasión es la clave para superar cualquier conflicto. El juicio se alimenta de la ignorancia, y el verdadero perdón y la verdadera compasión nacen de la comprensión profunda de que todos somos humanos y estamos aprendiendo a través de nuestras experiencias. Al liberarnos de las personas que nos juzgan, podemos practicar el perdón hacia ellas. Esto no significa aceptar sus juicios ni permitir que nos hagan daño, sino reconocer que su juicio proviene de su propia limitación y sufrimiento. Liberarnos del juicio externo es, en última instancia, una forma de liberarnos del sufrimiento interno, porque el juicio que más daño nos hace es el que nosotros mismos nos dirigimos. El juicio constante de los demás puede crear un ambiente tóxico que limita nuestra capacidad para crecer y vivir auténticamente. En el budismo, entendemos que la única manera de alcanzar la paz interior es liberarnos de los juicios ajenos y centrar nuestra atención en nuestra propia evolución. Alejarnos de personas que nos juzgan no es un acto de egoísmo, sino de autocuidado. La verdadera compasión hacia uno mismo es reconocer que merecemos ser tratados con respeto y amor, sin la carga del juicio constante. Solo cuando nos liberamos de estos juicios podemos realmente ser libres para ser quienes somos y seguir nuestro propio camino hacia la paz y la realización.